La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Humanismo 4 y 5, el grupo donde convergen los grupos de autoayuda. En esta tarde de miércoles 30 de marzo, pues con un poco de calor, no sé si se sienta en todas partes igual, no lo creo, pero bueno, como tal, bueno, bienvenidos nuevamente a una transmisión más, en esta ocasión con un tema, pues personalmente lo considero relevante en la vida de las personas en general, y me atrevo a mencionarlo así porque, bueno, en esta ocasión pretendemos, mi compañero César, psicólogo también, y su servidor, hablar respecto a la autoestima, y en esta ocasión referida un poco respecto a lo que es, más bien, la importancia que tiene en la vida de nuestros hijos, clarificando un poco esta definición que algunos tenemos de autoestima, rompiendo quizá con algunas creencias o algunas referencias quizá un tanto poco acertadas respecto a lo que es la autoestima, y pues haciendo hincapié en la importancia que realmente tiene este tema. De verdad yo lo considero algo tan importante y tan relevante en la vida de las personas, tanto así que, por ejemplo, en alguna ocasión una persona me preguntaba qué tenía de importante, más bien, cuál era la insistencia aquí en la clínica, cuál era la insistencia de hablar respecto a la autoestima. Sí, pues bueno, al final no lo digo yo, tampoco es un tema que esté inventando, no es más que pasar el mensaje de algo que en su momento hemos abordado tanto en la clínica, en el grupo, en el Samadhi, en Radio Humanismo, en otros lugares donde también se maneja esta información de desarrollo humano. Pues nada más que la autoestima tiene tanta relevancia que se ve impactada, se ve más bien como impacta en las relaciones interpersonales, con la pareja, con las amistades, en el trabajo, en las relaciones en general, y por supuesto en la valoración, que es parte de lo que vamos a hablar, para con uno mismo. Y pues bueno, al final cada quien tendrá su punto de vista al respecto, todos respetables, y pues esto no deja de ser, como menciona constantemente César, un punto de vista nada más. Mientras tanto, bueno, me presento para quienes por primera vez estén conectando a este grupo, este canal. Mi nombre es Carlos Sánchez, soy parte del equipo de la Clínica Humanista, en donde se brindan tratamientos de rehabilitación a personas con alcoholismo y drogadicción, principalmente en tratamientos residenciales. Sin embargo, también en donde se dan terapias externas a pacientes, terapias individuales, grupales, familiares, de pareja, terapias infantiles, y bueno, todo por profesionales, personas profesionales en el aspecto del desarrollo humano, psicoterapeutas, psicólogos y consejeros en adicciones. Habrá quien ya pues tenga un poco de referencia de lo que es el trabajo aquí en la clínica, y pues bueno, siempre con gusto de saber que podemos ayudar o que alguien se puede beneficiar de los servicios que aquí se brindan, y pues con la mejor disposición y atención hacia los pacientes. Aprovechando un poco el comercial, la intro, para también hacerle la invitación a asistir al grupo Samadhi, que es un grupo de desarrollo humano también, en donde se trabajan temas de desarrollo humano. Actualmente se está viendo, por ejemplo, el tema de herencias generacionales, que es para darle la entrada más bien, sí, es parte del curso de herencias generacionales. Las sesiones se hacen los días lunes, miércoles y jueves, a partir de las 8:10, 8:15 de la noche, hasta las 10:15 más o menos. Y pues el costo es de 30 pesos. Más bien, la inversión, si lo queremos ver así, que personalmente así lo percibo, es de 30 pesos por sesión y por persona, tanto en forma presencial y también para quienes tengan complicaciones por el tiempo, por las actividades de asistir.
También lo estamos realizando por Zoom, que es una plataforma que nos ha abierto el poder llegar a otros espacios, personas que están interesadas y que por la distancia, el tiempo, sus actividades, pues no están no se les facilita tanto el asistir, se están acercando a través de esa plataforma y con gusto siempre poder brindar la atención. También como comercial, el material que está aquí en la clínica, las memorias que traen o contienen 5 temas de los que antes eran discos, CDs, actualmente están en memorias USB, con la intención pues también igualmente yo lo vería como actualizarse yo lo diría como los medios más utilizados actualmente, en este caso ya las memorias. Temas de desarrollo humano igualmente, son 56 temas, si no me equivoco, de desarrollo humano que están, se integran a una memoria con pues temas orientados específicamente a un punto en concreto. Por ejemplo, de las que más se han vendido, son temas relacionados, por ejemplo, a reglas y límites personales, la codependencia, por supuesto, lo que es autoestima precisamente, y pues más que nada con la intención de generar una autoconciencia. Hace un tiempo me decía una persona aquí cuando daba la terapia familiar, en una ocasión que tuve la oportunidad, me decía, es que antes no había, como mencionaba, antes no nos enseñaban a ser padres, tentativamente era la frase, ¿no? O esa era la intención. O sea, pues como tal, escuelas para padres no son tan recientes, ya tienen también un tiempo ejerciéndose talleres y cursos con este tema o con esta intención, pero un poco fuera de eso, ya antes ha habido temas relacionados al cómo mejorar la calidad de vida personal y por ende poder mejorar la calidad de vida de terceros o de quienes nos vienen siguiendo. Al final ha habido cursos, libros, talleres, hay oradores, vaya infinidad de material o de contenido con la intención precisamente de fomentar el desarrollo. Sin embargo, pues como mucho ha habido también, pues lo voy a decir así, pereza para poder involucrarse, o decisión o determinación para buscar los elementos. A veces pareciera que habemos quienes, personalmente lo digo por mí, pues queremos o quiero, me voy a responsabilidad en ese sentido, quiero como si el conocimiento llegara ya desmenuzado para yo poder digerirlo más fácil. Y pues la realidad es que parte pues hay que buscarlo o hay que trabajarlo. Hay una frase que dice que lo que fácil viene, fácil se va, y coincido en el punto, en el sentido de que le tengo menos estima o menos, más bien le doy menos valor a lo que se me regala, en el sentido sin que me cueste, pues básicamente porque no hay un esfuerzo que yo pueda apreciar en eso recibido. Entonces pues creo que es parte entonces, de manera general, insisto, haciendo los comerciales en breve, pues la invitación está, quien requiere información al respecto para el tratamiento en la clínica, grupos Amadi, cursos, las experiencias que se realizan cada mes, quedamos a sus órdenes. En los flyers ahí están los números de su servidor y de la clínica, precisamente para poder brindar la información al respecto. Y bueno, ya habiendo hecho la presentación o el intro, pues hacer mención de esta cuestión, ¿no? Nuevamente, la autoestima y la importancia que tienen nuestros hijos, en nuestra descendencia. Más que nada, creo que es importante aclarar, la mayoría de las personas, y me gustaría también leer un poco al respecto en los comentarios, la percepción que tienen algunas personas con respecto a la autoestima generalmente va referida al amor propio. Yo he escuchado personas que cuando hago esta pregunta obligada en muchos sentidos, es pues que autoestima es quererse mucho, autoestima es amarse a uno mismo, autoestima es lo refieren como quererse,
de una u otra forma, y pese a que puede tener ciertos matices de ello, de amor personal o amor propio, va más a un proceso de autoconciencia, pero por supuesto también de lo que es la valoración. De hecho, por definición, en ese sentido, autoestima es una palabra que se ha compuesto del prefijo auto, que refiere o significa de o para sí mismo, y estimación o estima, que básicamente es el valor dado a algo o a alguien. Entonces, la autoestima, por definición, o una referencia podría ser el valor que yo me doy a mí mismo, o el valor que yo me doy a mí mismo. Pero no es un valor vago, no es un valor enfocado nada más en lo que me doy por lo que hago en este momento, sino por lo que represento. Por eso hago mención de que es más una invitación a una introspección, a una búsqueda de características personales para poder dar precisamente un valor más acertado. Y es que muchas veces sabemos quiénes nos damos valores acorde a lo que creemos que vale de nosotros, vale la expresión, cuando va inclusive todavía más a fondo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay personas que consideran son importantes o son valiosas porque aportan económicamente a su familia. Y aunque esto da un valor a la persona como proveedor, no es la única característica que tiene esa persona o la única capacidad que lo caracteriza. Además de buen proveedor, podrá ser la persona también afectiva, podría ser amable, atenta, comprensiva, y aunque esos valores positivos le dan valor a la persona, también tiene ciertas características que podrían quizá no quitarle, pero también le dan un valor muy distinto. Por ejemplo, hablamos entonces de características positivas y negativas. Negativas no en el sentido estricto, no en el sentido de etiquetar o con la intención de etiquetar a alguien por esas características, pero podemos hablar, por ejemplo, de afectividad, o el que es afectivo y el que es hostil, el que es amable o atento y el que es descortés, poco afectuoso, poco cariñoso, el que es responsable, el que es huevón o perezoso, para no sonar tan despectivo. Está, por ejemplo, la persona que es puntual y el que es pues poco respetuoso al tiempo de los otros, etcétera, etcétera. Son características. Algo que es importante también definir en lo que respecta a la autoestima es que es la valoración positiva o negativa que me doy a mí mismo. ¿A qué me refiero? Al final, esta valoración parte, y por qué es tan importante y por qué la menciono o por qué se tiene la intención en este tema de referirla como la importancia que tienen los hijos, porque no surge de la nada. Precisamente son nuestros padres o figuras formativas o representativas quienes nos van mostrando parte de nuestras características, o quienes nos muestran cómo darnos valor a nosotros mismos a través de lo que vemos de nuestras propias características. Por ejemplo, se dice que la autoestima en el ser humano se desarrolla a partir de los 2 años. Tentativamente, de los 0 a los 2 años, el niño en este caso es más bien un ser que interactúa a través de sus propias experiencias. Como tal, me refiero a que no concientiza de manera más profunda en lo que está haciendo. Por ende, tampoco tiene una etiqueta respecto a sus acciones ni los resultados que da. Traducción: si un niño se mancha comiendo, por ejemplo, no piensa soy un mugroso o soy un desordenado para comer. Un niño que jugando se rompe, no sé, alguna prenda, no piensa soy un niño malo, soy tonto porque no cuidé mis cosas o simplemente no supe cuidar mis cosas. Un niño que, y lo vamos a ver también más desglosado, que está en la fase de exploración fisiológica, es decir, que está, no sé, metiéndose cosas a la boca, no tiene la idea de que estoy haciendo mal, o que autoexplorándose físicamente, tocando sus genitales, no piensa morbosamente como lo haría un adulto. Y es que ahí está el punto, porque muchas de esas referencias de niño malo, de niño tonto, de niño cochino, por ejemplo, el niño que se está autoexplorando es déjate ahí, niño cochino, ¿no? Y sé que pese a que esto podría sonar un poco risible,
es muy cierto que esto va dejando una huella en la persona, que posteriormente va a ser la referencia con la cual él, o sea, el infante, ya posteriormente un joven, posteriormente un adulto, interactúe con las demás personas. De los 0 a los 2 años, el niño todavía no tiene esta concepción, ni mucho menos esta facultad para etiquetar de alguna forma a las cosas o a las acciones, simplemente fluye por medio de sus propias experiencias. Es a partir de los 2 años cuando empieza a generarse un criterio que todavía no es personal, pero ya empieza a ponerle nombre a las cosas. Por ejemplo, ya empieza con cuestiones más de a señalar objetos, a mencionar colores, a dar referencia de lugares. Lugares me refiero arriba, abajo, cosas por el estilo. Y aunque su diálogo ya está siendo más verbalizado, todavía no hay conceptos tan específicos o todavía no tiene esta capacidad tal cual para definir algo por lo que es o por lo que está haciendo. Pero ya empieza a darse cuenta de ciertas cosas. La referencia más coloquial que se da del niño es cuando se dice que un niño es como una esponja. Y que todo lo que ve lo va aprendiendo y lo va replicando. Este es otro de los puntos importantes respecto a la autoestima. Y no me quiero adelantar tanto, sin embargo creo que es importante ir mencionando que al final el niño va a ir aprendiendo a amarse en la medida en la que vea que las personas a su alrededor se aman a sí mismas o expresan amor entre ellos. En otras palabras, es básicamente, he escuchado a algunos padres que tienden a decirle a sus hijos: tú haz lo que digo, no lo que veas que hago. Y una parte muy interna de mí y muy personalmente me dice: mira qué cabrón, no tienes el valor para actuar diferente, pero tienes el descaro de decirle a otros cómo actuar o cómo deberían comportarse. Como padres, esta es una frase muy común. Aquí la cuestión es si eres tan consciente de que lo que estás haciendo es poco adecuado, es poco funcional, o simplemente, como lo dirían algunos, es malo. Entonces, pues simplemente, entre comillas, bastaría con dejarlo de hacer para poder predicar con el ejemplo. Y es que de esto derivan muchas situaciones. Una de ellas, me atrevería a decir, son las heridas de la infancia o las heridas del alma. Aquellas personas que por ejemplo, en lo que respecta a la justicia, buscan que otros sean referencia de cómo ser un buen padre, un buen adulto, un buen hombre, una buena mujer, pero lo van pidiendo, lo van exigiendo a personas alrededor de él que no tienen nada que ver con su formación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquel que le dice a un maestro: es que usted debería ser el ejemplo de la rectitud. Muy mi punto de vista, muy mi referencia, muy parte de lo que he aprendido también es que el profesor no tiene ninguna obligación de mostrarte cómo ser un ser humano. Tiene la obligación moral de formarte con respecto a ciertos o determinados conocimientos, pero ninguna obligación moral tiene de forjarte acorde a un cómo deberías de vivir. De esa parte de quien debiste haberlo aprendido, ser de tu padre o de tu madre o de tus formadores en general. Y voy a referirme como formadores porque hay personas que, pues, por circunstancias ajenas a ellos, se ven educados o formados precisamente por abuelos, tíos, hermanos mayores, etcétera. Sin embargo, esto no significa que no puedan tener o desarrollar una sana autoestima. Más bien implica mucho del saber de explicarle al infante cómo cubrir sus propias necesidades. Hay un libro que se llama Las 7 necesidades siete necesidades para formar una sana autoestima en los niños. Es escrito por un psiquiatra y un psicólogo. Precisamente se mencionan 7 necesidades. Yo lo he mencionado bastante aquí en las terapias familiares, que básicamente hace mención de lo que estos autores conciben como necesidades básicas en un infante. ¿Qué quiere decir? Que con estos factores, según estos autores,
existe la posibilidad, así lo diría yo, de fomentar o de formar una autoestima más sólida, más estable, más segura en una persona que posteriormente va a ser un adulto, que con esa percepción de sí mismo va a interactuar con el mundo. Entonces, la autoestima en otros casos podría decir en algún momento, pues entonces autoestima también podría significar seguridad. No, autoestima como tal no sería ser seguro, simplemente podría ser una de las características que sustenta una sana autoestima. Pero con eso, ¿qué quiero decir? Todos, absolutamente todos, tenemos una autoestima de nosotros mismos. Es decir, tenemos una autovaloración, nos percibimos con determinadas características y esas características les atribuimos determinados valores, positivo o negativo. Está entonces el que tiene una autoestima baja y el que tiene una autoestima alta. Autoestima baja podría entenderse a la persona insegura, desconfiada, retraída, que es importante ser muy específico con determinados aspectos porque también es cierto, no solamente interviene la personalidad, valga la expresión de la persona, sino también, por ejemplo, factores como el temperamento, el carácter, a través del cual cuando se tiene poco conocimiento al respecto, pueden ser motivos de etiquetas hacia el infante. Por ejemplo, el niño que decide no jugar con sus amigos en la bolita, hay casas o entornos en donde se le tacha al niño o se le etiqueta como, quisiera decir que le dicen poco social, pero a veces es es más incisivo con la forma a la que se refiere a un niño que decide no jugar con otros. Inclusive se le empieza a ver como desadaptado cuando algunas características de determinados temperamentos, por ejemplo el melancólico y el flemático, tienen más hacia esa parte del ser retraídos, que no tienen nada de malo, no tienen nada de disfuncional, en tanto la persona se va adaptando gradualmente. Hay quien es más a jugar solo por comodidad, por determinación, no por no encajar. Hay familias o hay casos en donde he escuchado a algunos padres decir, es que mi hijo tiene baja autoestima porque no se junta con sus amigos y pues el niño tiene 3 años y a cierto punto, porque el que no se relacione con otros en el patio de juegos o que no vaya con sus amigos, pues no nada más también, no solo va al aspecto de que no quiere jugar, habríamos de observar un poco más a detalle por qué no lo quiere hacer. Por ejemplo, recibe malos tratos, es rechazado, es excluido, o simplemente sí percibe, sí decide, manejarse por el juego aparte. No tendría nada de malo, a lo que me refiero es muchas veces la forma tan infundada en la que se le empieza a etiquetar al infante, que es en lo que nos vamos a centrar en estas sesiones. Cómo se le empieza a etiquetar al infante basado en lo que es el adulto, lo que percibe. Partiendo de la base de lo que hemos venido comentando también en otras sesiones respecto a la percepción o la interpretación de los adultos en lo que es el comportamiento de los niños, probablemente pueda ser un poco sonado o de referencia el que haya habido personas que por ciertas características personales pues fueron mencionados o se les fue etiquetados con ciertas características que algunas me podría atrever a decir los marcaron de por vida, o por lo menos hasta ahora. Digo hasta ahora porque en algún momento hicimos la mención de una frase que se suele comentar mucho aquí en la clínica, en los cursos y demás, que si no mal recuerdo es de John Bradshaw, la de infancia es destino. Y se ha mencionado que infancia es destino si no te procesas, si no te trabajas si no te involucras en un proceso de autoconocimiento para romper con esas etiquetas precisamente. Infancia es destino sería mencionarlo como una condena. En muchos sentidos puede ser para bien o para mal, es decir, si la infancia fue abundante en lo que respecta al calor afectivo, en lo que respecta a figuras de seguridad, a una economía sólida o funcional, sustentable,
pues vaya, qué buena condena, ¿no? Pero si en su defecto fue una infancia plagada de rechazo, de abusos, de violencia psicológica o física, de malos tratos, etcétera, pues evidentemente va a determinar a esa persona o va a marcar a esa persona como alguien poco que tenga pocas probabilidades de desenvolverse con su entorno, pues porque el entorno en sí, o sea, de donde proviene, tiene precisamente estas características. Entonces, cuando mencionamos o se menciona que infancia es pronóstico y no destino, es cuando nos marca que es cierto, es una probabilidad que mi edad adulta pueda verse marcada o sí marcada por ciertas características de mi historia. Sin embargo, no tiene por qué ser una condena. Tengo el derecho a liberarme de aquellas cosas que no considero puedan ser benéficas para mi edad adulta. Tengo derecho a poder romper con aquellas creencias limitantes que me inculcaron y que me dieron con mucho amor, porque también esa es la realidad. No, personalmente, por ejemplo, puedo atreverme a decir que mis padres, con todo el amor que me tuvieron y me tienen, me atrevería a asegurar, hicieron algunas cosas que desde mi perspectiva como infante fueron inapropiadas, fueron poco amables, por decirlo de algún modo, y que probablemente en mí dejaron una huella. Cosas como, por ejemplo, la formación o la educación respecto a la escuela, a la educación académica, que sería esta cuestión de cómo algunos niños, a algunos jóvenes les enseñan a aprender las tablas. Lo comentaba en alguna ocasión en una terapia, en una junta grupal. Algunos le enseñaron las tablas a tablazos, y pese a que el padre o la madre, quien haya sido el formador en ese momento, tenía la intención de que el infante aprendiera las tablas de multiplicar, muy probablemente la forma, si es que fue a través de la violencia, muy probablemente, lejos de generar un amor por el aprendizaje, inclusive hasta generó una aversión. Esto muchas veces lo vemos en condicionamiento, cuando se habla del estímulo-respuesta. A grandes rasgos es esta cuestión del cómo me condicionan a mí a aprender determinadas actividades. Entonces, por ejemplo, y lo hemos mencionado en algunas ocasiones, Roberto lo ha mencionado también en algunas terapias, cuando se les dice tarea, lo primero, o la expresión que hacen algunos es de ya valió madre, ¿no? Por esta cuestión de algunos, el acercarnos a la lectura era más bien visto como un castigo que como una recompensa. Cómo se tiene asociada esa parte. Hay a quien le decían, estás castigado, vete a la esquina y ponte a leer. A quien le decían, no vas a salir con tus amigos, ponte a leer. Y entonces a algunos aquí en la clínica le decimos tarea o actividad, y es como, pues ahora qué hice si se supone que me porté bien. Y es que lo que se tiene condicionado, lo que se tiene aprendido es que relacionamos o asocio la tarea con el castigo, el conocimiento con pues la reprimenda, o como con algo aversivo, vaya. No quiero ni pretendo justificar la pereza, pero es muchas veces la referencia que algunos tenemos de lo que relacionamos con el aprendizaje. Cuando al niño se le va formando con valores, quiero hacer un pequeño paréntesis para hacer mención y especificar en que esto, por lo menos desde mi punto de vista, no es una cátedra de cómo hacer cómo ser padre, no es una escuela no es un curso de escuela para padres, no es un regaño. Más bien me gustaría hacer la pequeña invitación a que este tema fuese visto desde la óptica del niño interno, por decirlo del modo, y no como padres hasta cierto punto, porque si no, entonces considero que podría ser poco provechoso, porque al final yo soy padre de una princesa de 8 años actualmente, y podría cachar ciertos aspectos, por ejemplo, ciertas cosas que pude haber hecho, que ahora que hablo, ahora que veo, ahora que investigo y demás, podría decir, no, pues es que ya le rompí su madre, ¿no? Porque no era apropiado, no era la manera, etcétera. Y sin pretender justificarlo, en su momento era lo mejor que podía hacer. ¿Cuál es la intención de verlo como infante? Observar qué tan cubiertas fueron mis necesidades, o qué tanto fue
formada una autoestima saludable en mi persona como el día de hoy, adulto, partiendo muy de la base de el análisis, la observación y por supuesto la responsabilidad. Hay una frase personalmente me gusta mucho, palabras más, palabras menos, de Friedrich Nietzsche, que dice: aquellos que no tuvimos un padre tenemos la obligación de formarnos uno. Padre no en el aspecto de, porque hay quien, aquí lo he dado el tema, hay quien dice, pero yo no tengo hijos, pero tuviste un niño al que probablemente no le fueron cubiertas ciertas necesidades, desde las más básicas, y una de ellas podría mencionar a grandes rasgos el amor, el calor afectivo, la atención. ¿Qué tanto como infante fueron cubiertas tus necesidades básicas, por ejemplo, de alimentación? Y literal me refiero a la parte de la comida, a la parte del afecto. En diferentes ocasiones ha sido Roberto quien comenta que hay ciertas, no sé si decir exactamente costumbres, voy a decir creencias, de algunos formadores o metiches dentro de la formación de los hijos. Ahorita me explico a qué me estoy refiriendo, porque es, por ejemplo, este es el ejemplo que ha puesto Roberto, de cuando el niño está llorando y la mamá no va a atender. A ver, quiero ponerlo un poco más en antecedente. Un niño, básicamente, la forma en la que tiene que expresar o la que expresa el querer que se cubra una necesidad de él, por ejemplo, de comida, el pañal sucio, de frío, de miedo, etcétera, es a través del llanto. Me estoy refiriendo a un bebé. El bebé todavía no tiene un diálogo, todavía no verbaliza sus necesidades, y simplemente cuando quiere ser cargado, por ejemplo, empieza con el llanto. Cuando pide que su pañal sea cambiado, empieza con el llanto. Cuando pide alimento, comida, empieza con el llanto, etcétera. Entonces, por eso me referí con los metiches, que cuando el niño empieza a llorar le dicen a la madre: no lo cargues porque se vaya a embrasilar. Y con esto Roberto ha comentado, inclusive, que pues, no se sabe de dónde sacaron esa estupidez, cómo conjugas el verbo embrasilar, porque al final pues se refiere muchas de las veces, o como lo he entendido, a que no se vaya a malacostumbrar, a los brazos, o hay quienes dicen: déjalo que llore para que se le haga pulmón. Entonces es cuando se empieza a generar pues un caos, porque el niño en determinado momento, después de un rato de estar llorando, va a dejar de llorar. Y lo primero que dicen estas personas, o sea, los metiches, es: ya viste cómo ya se calmó, ya viste cómo no necesitaba que lo cargaras. Y a grandes rasgos, o visto desde fuera, podría ser: no se calmó. Otra cosa, no se calmó, se cansó de esperar a que fuese su madre o su padre o alguna otra persona para cubrir su necesidad. No es que haya quedado satisfecho, se cansó de esperar. Creo que con esta referencia puede explicarse hasta cierto punto el cómo algunas personas dejan de pedirle a la vida, cómo dejan de generar expectativas, o dejan de ponerse o plantearse proyectos a largo plazo. Una parte de sí mismos, personalmente lo veo de esa forma, lo atribuyen a no importa qué tanto te esfuerces o qué tanto me esfuerce yo, las cosas siempre van a seguir igual, siempre me voy a sentir de esta forma. No importa qué tanto pida, reclame, exija, o simplemente haga mención de que las cosas quiero que cambien, porque no van a cambiar. En otras palabras, esto se le ha mencionado como la desesperanza aprendida. Insisto, no estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo nada que me habría gustado inventar o más bien no inventar, sino descubrir esta perspectiva, esta forma de verlo, pero la verdad es que no es mía. Esa sensación de que, pues sí, no importa qué tanto me esfuerce, las cosas siempre van a seguir igual. He escuchado a algunos pacientes, algunos consultantes en terapia individual, que me hacen mención precisamente de esto. Hay que me dice: las personas no cambian, todos son mentirosos, todos son, las cosas siempre van a seguir igual. A grandes rasgos es como lo más, a cierto punto, común.
Pues en algún momento pues no puedo evitar pensar, entonces, ¿qué haces aquí? No me refiero en el sentido despectivo ni mucho menos, sino si las personas cambian, hay una cuestión que tu comportamiento dice lo opuesto, o sea, tú estás aquí porque no lo crees, o por lo menos no lo quieres creer, porque si considerara que las personas no cambian, simplemente no me esforzaría por hacer las cosas diferente, y el que la persona esté en terapia marca un deseo, por lo menos un deseo de que sí, las personas, un deseo, un anhelo de que las cosas cambien y de que intentarlo todavía vale la pena. Y por pena no me refiero a la... Vaya, todavía vale el pesar o el esfuerzo. Entonces, con esta cuestión de las necesidades que van siendo cubiertas en el infante, posteriormente le van a dejar una enseñanza del cómo cubrirlas en sí mismo o cómo cómo poder valorar esta cuestión de las necesidades personales. Hay mucho sobre lo cual el niño empieza a percibir su mundo. Y es que, por ejemplo, sabemos que la primera sociedad, una de las primeras sociedades, es precisamente la familia. Hay quien dice, tiene como referencia, y quizá lo que digas suene ya un poco más fuerte, o sea, un poco más directo. Hay quien cree que todas las mujeres son iguales. Y en algún momento yo lo escuchaba aquí en la clínica, todavía ya hace tiempo, que decía, en paz descanse Robertote, decía, no todas las mujeres son iguales, güey, todas las que te consigues tú sí. No me lo decía a mí directamente, lo expresó en una terapia que escuché de él. Decía, todas las que te consigues sí, probablemente, pero no todas son iguales. Habríamos de cambiar el filtro, que es como una cámara, yo lo veo así ahora haciendo un poco la analogía, es como una cámara de esos profesionales de fotógrafos, en donde son los lentes los que se van cambiando. Al final, la forma en la que yo percibo el mundo, o la forma en la que yo me relaciono en el mundo y lo percibo, es precisamente a través de los filtros de los cuales se me fueron puestos o colocados. Es decir, aquellos, hay un dicho popular que dice, cada quien habla de cómo le va en la feria. El conflicto, hasta cierto punto, me atrevería a decir, radica en cuando esa persona a la cual le va mal en la feria, metafóricamente hablando, hereda a sus hijos o hereda a su descendencia ese tipo de creencias, de que todos los hombres son iguales o de que todas las mujeres son iguales. Creencias como la de a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, los amigos son un peso en la bolsa, los amigos se cuentan con los dedos de las manos y te sobran dedos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que no son más que filtros, precisamente son lentes. Son formas de percibir el mundo, sin embargo no significa que sean las únicas. En una ocasión, yo ya estaba pequeño, tenía de haber tenido como 7 u 8 años. Estaba en una ocasión con mi sobrino, al que le llevo un año. Y me llamó mucho la atención, y esto lo recordé hasta tiempo después, porque él se acercó conmigo y me decía, ¿qué tan cierto es que que no hay amigos en el mundo? Como yo pude en ese momento, pues le respondía, yo creo que no. O sea, no reafirmando, sino no creo eso. Y le preguntaba quién te lo dijo y me decían papá, en ese caso pues es el padrastro de él. Dice, recapitulando un poco, viéndolo en perspectiva, me sorprende un poco la respuesta que yo le daba, porque le comentaba, pues eso te lo dice él, porque probablemente así le va. No, obviamente no tenía la intención ni de agredir, ni de mucho menos, simplemente fue lo que pude responder, y no lo veía de otra forma en ese momento, y al día de hoy lo pienso igual, me atrevería a decir. Quizá algunas modificaciones, pero creo que la base es la misma. Creo que así le iba a esa persona, con todo el respeto y con todo lo que pudiera verse implícito, pero el que, por ejemplo, viéndolo en mi propia persona, el que mi padre considere o mi madre considere que no hay amigos en el mundo, pues esa es muy la perspectiva que ellos pudieran tener, porque probablemente fue muy la perspectiva que les heredaron a ellos también. Pero hay algo importante que considero necesario observar, y es que si ese filtro en mí no opera, o no que en mí no opere, sino a mí no me da los resultados que espero, pues tengo todo el derecho de poder cambiar ese filtro o cambiar ese lente.
esa lente. Entonces, va mucho, por eso mencionaba al principio, que considero que la autoestima va mucho sobre el autoanálisis, sobre la recapitulación y la reflexión con respecto a qué fue lo que se me fue heredado, como creencias, como valores, como ideas, como concepciones del mundo. Aquel que cree que todos en la vida le van a traicionar, probablemente sea una persona con muchos miedos, con mucha inseguridad. Al final, todos los seres humanos tenemos esta naturaleza de congregarnos o de reunirnos en comunidades, en grupos, y al final, si voy a terminar, por decirlo de alguna forma, terminar o estar en una situación en donde me veo congregado con otras personas, pero eso a su vez me genera inseguridad, pues probablemente sea una persona con demasiado temor a relacionarme. Y es más, ya viéndolo un poco más a fondo, qué difícil, y lo he percibido tanto en terapia grupal como en terapias individuales, qué difícil es querer una vida, por ejemplo, en pareja, y no poder confiar ni en tu pareja, porque tengo el filtro de que todas las mujeres son... Quiero respetar la parte de que esto pueda ser visto en general, pero algunos sabemos la referencia, algunos hemos escuchado esta frase: todas las mujeres son mujeres de la vida galante, menos mi madre y mi hermana, ¿no? El problema es que me voy a relacionar con una mujer. Digo el problema porque al final, entonces, ¿cómo estoy percibiendo a mi pareja? ¿Cómo estoy percibiendo a mis amistades? ¿Cómo estoy percibiendo a las personas con las que me relaciono? Es como querer amar y tener miedo de hacerlo por no ser traicionado. Digo, por verlo de alguna forma. Es importante poder observar el filtro a través del cual se está percibiendo el mundo, porque además de que es el cómo yo me interactúo con el mundo, es mucho de lo que voy a traer a mi vida. Y no quiero sonar con esta referencia de cómo piensas atrás y demás, pero creo que es mucho de esa parte, es con lo que yo voy a ofertar. Al final, si yo pretendo tener una relación sana con otras personas, pero tengo miedo de ser traicionado, probablemente tenga la tendencia a traicionar antes, que es mucho la creencia de algunas personas, hacer antes de que me hagan. Es mucho el actuar de algunas manifestaciones de las heridas, por ejemplo, las heridas de la infancia. Es esta cuestión de querer amar, pero al momento de hacerlo, percibiéndolo con el filtro en el cual me formé, entiéndase mi familia, por ejemplo, va a ser esa cuestión de pues nada más esperar el chingadazo. Y llega otro argumento, otro concepto, que es el de la promesa que se cumple, o la profecía cumplida, que es... mi filtro es el de en algún momento todas las personas son mentirosas, todas las personas son traidoras. Mi filtro es ese, me relaciono con esa creencia, y llega un momento donde con quien me relaciono, por azares no del destino, sino su propio actuar lo lleva precisamente a traicionarme, por decirlo de una forma, y entonces lo primero que me digo a mí es: ya sabía que esto iba a pasar. Sabía que todos los hombres eran iguales, sabía que todas las mujeres eran iguales, y al final no es que todos lo sean, sin embargo constantemente estoy percibiendo al mundo a través de esa versión, y hay cuestiones en donde las personas no tienen esa tendencia y les busco. Creo que de ahí surge, bueno, decirlo de una forma, creo que de ahí surge la frase de el que busca encuentra. Hay quien no lo encuentra, pero lo genera. Se forma ese ambiente, se forma esa percepción, y por ende se forman esos resultados. No es que te tocara, es que lo generaste. Hay personas que constantemente llevan a frustrar o a truncar sus objetivos, y al final terminan quejándose y victimizándose, o diciéndose a sí mismos: ¿por qué a mí? En una ocasión lo decían de esta forma: las personas o las parejas que has tenido no se fueron, las corriste, precisamente porque era tanta la insistencia de algunos por querer comprobar que todos son traidores, que le fueron adjudicando cosas a la persona que no tenían. Y es que seguramente ya saliste con tus amigos y te fuiste con tus bla, 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 etcétera, etcétera. Y dices: no
no, es que sí, todos los hombres son iguales, o seguramente ya te fuiste con tus amigas y se fueron a loquear, bla, 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 etcétera, etcétera, pues no, simplemente salí con mis amigas, bla, hice tal cual cosa, es cierto, sí, sin embargo no hicimos lo que tú pensabas, no, a mí no me vas a ver la cara de estúpida, no me vas a ver la cara de tonto, etcétera, etcétera, y al final llega un momento donde la persona no disfruta, no es enteramente capaz o le cuesta trabajo ser capaz de poder disfrutar de sus relaciones porque vive con el miedo constante de que lo vayan a engañar, traicionar, que lo vayan pues que le vayan a mentir. Y es más, hay quienes su carta de presentación es esa: yo tolero todo menos las mentiras. Yo te puedo aguantar todo menos que me engañes. Y dices, pues, qué buen recetario le das a los otros para darte en la madre. Qué buena referencia les das de cómo poder lastimarte. La carta de presentación dice mucho y en ese sentido es darle al otro la receta o la forma el instructivo para enseñarle y mostrarle el camino de cómo romperme la madre. Esto al final o de una u otra forma es un constructo formado desde de la infancia, desde lo que es los valores con los que fuere educado, formado el niño. Decía al principio de esta sesión que la relevancia que tienen los formadores en la vida de la persona, pues va a impactar a nivel, pues más bien a tiempo futuro en la vida de esa persona. Al final yo podría decir, no sé, ciertas cosas respecto a mis creencias en el mundo. El problema es que si hay alguien que me está observando, esas creencias se heredan. Decíamos hace un momento, mencionaba hace un momento, el que dice, tú haz lo que digo, no lo que veas que hago. Pues mejor no tengas... Lo he dicho en otras ocasiones de una forma más violenta, no por ello agresiva, en la cuestión de, pues qué cabrón, ¿no? Mejor sé ejemplo. Es más, ha habido personas que dicen, yo soy el claro ejemplo de lo que no hay que hacer en la vida. Y dices, mira qué cobarde, mira qué pocas gónadas has tenido y tienes para relacionarte con las personas. Es más, tentativamente más fácil decirle a los otros que hagan lo opuesto a que yo soy porque no tengo el coraje o el valor para hacer las cosas de forma correcta, pese a que sé cómo hacerlas. Entonces, como formador, esto tiene mucha relevancia. Y tomando en cuenta que esto puede llegar a personas que quizá no sean padres, creo que también es importante hacer mención de que no es necesario serlo. Por dos razones fundamentales. La primera sería que alguien te está observando. Podrás no ser padre, pero como hermano mayor, como tío de algunos sobrinos pequeños, como referencia de alguien en el trabajo, en la escuela, en algún lugar, alguien te está observando. E independientemente de que alguien me observe, yo me estoy observando. Una parte de mí, cada que me traicione, cada que me agreda, cada que me refiera a mí como un pendejo, como un tonto, como una persona incapaz o tal o cual cosa, de hacer tal o cual cosa, una parte de mí me va a exigir tratarme de forma diferente. Cada que yo pretenda justificar acciones cuando sé que no tienen justificación, una parte de mí me va a observar y me va a decir, ya no seas ojete contigo, hacia mi propia persona. Entonces, no necesito ser un hijo, más bien no necesito ser un padre, o no es necesario tener descendencia directa para poder decir que lo hago que lo hago para transmitir un mensaje diferente. Alguien me está observando y a veces ese alguien soy yo. De hecho, psicológicamente se le conoce como yo observante, que es, pues, burdamente sería ese Pepe Grillo, que me observa y me dice, aguas, ¿por dónde te estás metiendo? Tú y yo sabemos que este no es el camino correcto. Tú y yo sabemos que esto no deberíamos hacerlo o que no es conveniente. Para quitar un poco los debeísmos. Tú y yo sabemos que esto no es conveniente o que simplemente no nos va a llevar a donde decimos que queremos ir. Entonces mejor vámonos para otro lado. El yo observante me va a ser muy mi aliado. Puede ser muy mi aliado o muy mi enemigo. En ese sentido, ya es un poco trillada esta fábula o esta historia en donde el abuelo le cuenta una historia al nieto
y le dice que hay una pelea entre dos lobos y que uno representa el bien, al amor, la paz, etcétera, y a la luz, y el otro representa la oscuridad, el odio, el resentimiento, el rencor, etcétera. Y le dice el nieto, ¿y qué lobo gana, no? Pues el que alimentes más. Y la moraleja es, entre otras cosas, que todo está en mí. Sí, sí, en parte, digo, personalmente es observar mis comportamientos actuales, pero también observar el génesis, el origen del comportamiento que yo tengo al día de hoy, no para justificarlo ni para poder victimizarme y decir, yo soy así porque mis padres me enseñaron esto. Pues desaprende, cabrón. O sea, en ese sentido es muchas veces reaprender o el reaprender ciertas cuestiones para poder obtener resultados totalmente diferentes. Dejar de hacer promesas al aire. No soy... Yo lo he escuchado en diferentes ocasiones y por ello puedo decir que me queda claro, no soy la excepción de las personas que creía. Yo me decía en algún momento de mi vida, como infante, que iba a ser mejor que mis papás. Y esto desde la óptica del yo sí voy a estar con mis hijos, los voy a acompañar, los voy a cuidar, voy a amar a mi pareja, a mi esposa, voy a trabajar cerca, no lo sé, etcétera, etcétera. Y a la vuelta de unos años me encontraba haciendo exactamente lo mismo y hasta peor. Muy el filtro era ese, y aunque tenía buenas intenciones, el no haber tenido los elementos pues hizo poco probable que cumpliera con esa promesa. Sin embargo, no significa que esa promesa se haya quedado en el hoyo, que no la pueda cumplir. La realidad es que siendo consciente de esas partes puedo trabajarlas, procesarlas y generar un cambio. Pero insisto, para eso necesito observarlo de manera detenida, de forma detenida, realmente observarlo, no solo verlo. Porque hay quien dice, pues yo ya vi mi problemática. Sí, pero sigue siendo el mismo cabrón. Sigue siendo la misma persona que posterga sus objetivos, sus planes, que descarta sus promesas porque se le hace muy difícil. O el argumento de algunos es, ya estoy viejo para eso. Pues una parte me va a seguir diciendo que ojete. Porque no es que seas viejo, más bien te estás poniendo un chingo de trabas todavía, pensando que como ya es tarde, como ya pasó el tiempo, se perdona que no se haya hecho. Una vez que ya veo determinados aspectos a los que yo me estoy limitando, mi yo observante, insisto, ya no me va a permitir hacerme güey tan fácil. Vaya, no me va a permitir hacerme de la vista gorda, como dirán de alguna forma. Ya una vez que lo ves, es más, en un proceso terapéutico, hablando tanto de desarrollo humano como, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, se nos menciona muy a menudo, ya una vez que viste, ya no lo vas a disfrutar igual, ¿eh? Y quienes puedan o hayan tenido alguna vez o hayan tenido problemas de adicciones o alguna situación así, lo podrían comprobar. Ya la siguiente copa después de un proceso de rehabilitación ya no sabe igual, ya no se disfruta con la misma, pues con el mismo ímpetu, por decirlo de algún modo. Ya llega a la parte que dice, no, güey, tú te estás haciendo güey, tú necesitas trabajar esta parte o necesitas dejar de fugarte, etcétera, etcétera. Ya la culpa pareciera que se convierte en este miedo a que me vuelvan a meter a un tratamiento, por ejemplo. O sea, ya son cuestiones totalmente diferentes. Una vez que ves, ya no puedes disimular, ya no puedes abstenerte de tu responsabilidad. O podría, sí, sin embargo no es el mismo peso. No es lo mismo pecar con ignorancia que pecar con conciencia. La conciencia, como muchas otras veces se ha mencionado, es significa con conocimiento de. Entonces, una vez que tienes conocimiento de las causas y del resultado que podría dar, o del resultado que se podría generar, ya no es tan fácil decir, yo no sabía, ¿no? Entonces, pues yo me atrevo a decir que es una de las razones por las cuales algunas personas que se meten o comienzan en un proceso terapéutico lo dejan, porque se dan cuenta precisamente de que ya no va a haber pretextos, ya no va a haber argumentos válidos para poder decir que hago lo que hago. Pero bueno, el tema da para más. En general, personalmente es uno de los temas que más me gusta. Y decía en alguna ocasión, cada quien enseña lo que necesita aprender. No lo dudo, personalmente lo considero algo muy cierto. Y por supuesto también muy propositivo.
soy consciente de las carencias, por ende empiezo a pagar mis deudas. Parte del tema. Voy a empezar, más bien voy a concluir leyendo algunos de los comentarios que hicieron, agradeciéndoles a todos por el incluirse en esta sesión. Tuve la oportunidad de platicar el día de hoy con mi padre por teléfono y me decía, porque me marcó, estaba en terapia grupal, y pues acostumbro a ponerle a responderle la llamada y dejarla ahí la llamada, porque le gusta, por lo menos es lo que me ha dicho, y me decía, gracias por esta terapia gratis, y le decía, no, no es gratis, estás invirtiendo tiempo. Y aquí he aprendido que ese recurso es tanto el más invaluable como el más pues más preciado, el recurso más preciado del ser humano. Entonces eso lo he aprendido aquí, gracias a mis maestros, Roberto Alejandro, Roberto en paz descanse, e Ismael, y por supuesto quienes han pasado por aquí. Entonces pues les agradezco mucho a todos por su tiempo. Y pues bueno, parte de los mensajes son de Edith Ortiz, quienes dice saludos. Muchísimas gracias, Edith, gracias por el tiempo, por la compañía. Héctor Flores dice, hola Charlie, espero estés bien, un cordial saludo desde Santana, California. Un igualmente cortés saludo, Héctor, muchísimas gracias por el tiempo, por la compañía. Dice, se me está complicado con esta parte, pero dice Adela Velázquez, buenas noches, aquí presente aprendiendo mucho, muchas gracias por compartir tanta información. Muchas gracias, Adela, por el tiempo, por la compañía y por supuesto por el estar aquí también. Caris HR, dice buenas noches y unas manitas. Muchísimas gracias, buenas noches, Caris. Estela Vera dice muy buenas noches, gracias por el tema. Gracias a ti, Estela. Norma Rayón, mi madre, a quien mando un fuerte abrazo y beso. Te amo, mamá, dice hola, buenas noches, buenas tardes, hijo, gracias por su compartimiento y su tiempo, que es de gran ayuda. Dios les bendiga siempre. Muchísimas gracias, madre. También te mando el tiempo, la compañía, y gracias por estar presente también en estos momentos de mi vida tan importantes. Dice Estela Vera, Norma, Joana Sandoval, gracias por el tema, gracias Joana, gracias por compartir e integrarte. Lucero García, gracias Charlie por compartir tus conocimientos, tiempo y tu espacio. Y tu espacio, un fuerte abrazo también a ti, Lucero, gracias por el tiempo, la compañía y pues por estar presente también. Guadalupe Martínez Oliva dice, siempre aprendiendo cada día, gracias Charlie, con eso siempre es la pelea, la gente impuntual. Sí, es parte del show. Es parte del show. Espero no haya sido un rocazo. Pues sí, pues ya me tocó. Gracias por el comentario. Dice Adriana García Hernández, buenas noches, saludos para todos. Gracias, Adriana, gracias por el tiempo. Tiduj Sagrab dice buenas noches, Carlos, gracias por el tiempo. Dice también, así es, tengo derecho a la opción de romper esas cadenas que venimos arrastrando. Judith, muchísimas gracias, sí, ya lo ubiqué, gracias. Pues sí, es el derecho que tengo y se requiere valor de alguna forma para poder atreverse a romper, no solo con esas cadenas, sino, bueno, entiéndase, cadenas como creencias también. Entonces, aquello que me es limitante, tengo todo el derecho de deshacerme de ello. Entonces, gracias por el comentario. Dice Joana Sandoval, hay que romper ciclos. Así es, siempre y cuando eso se considere oportuno y saludable. Y César Cortés dice, hola Charles, como siempre, aprendiendo de tu persona y tu profesionalismo y tu calidad humana. Papá Tocino, muchísimas gracias a la familia Tocino, gracias por el tiempo y por la compañía. Dice Aline Vargas, gracias por cambiarnos el panorama para aprender. Gracias Aline, gracias por el comentario. Beatriz Brito dice, nos encanta ir a terapia, gracias. Gracias por todo. Gracias, paciente mía. Gracias, Betty, por el comentario. También, pues por la confianza, por supuesto, para permitirme trabajar con ustedes y pues esperando que los resultados, esperando resultados productivos acorde a su esfuerzo. Y pues muchas gracias. Dice, buenas noches, Charlie, saludos de mi parte y de Yair. Nos encanta ir a terapia. Gracias por ayudarnos y mejorar nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias, Betty, de verdad, gracias por el comentario, por la confianza, insisto, y pues por el tiempo aquí. Entonces, aquí seguimos. Norma Rayón, mi madre, nuevamente, nos estás presumiendo tu anillo, hijo. Por supuesto, lo he mencionado abiertamente, esta
me lo compré, me compré el paquete, pero de todo es lo que más me interesó, para recordarme que sí se puede constantemente. Entonces, y presumiendo con orgullo, por supuesto, que nada tiene que ver con la soberbia, sino más bien con el reconocer que gracias a ti, Madre, a mi Padre, a mi Padre Celestial también, me encuentro donde estoy, y por supuesto gracias a mis maestros también que han estado acompañando y apoyándome también constantemente. Gracias, dice Nuna Vázquez, gracias Charlie por el regalo que me haces, aprendo mucho de mí, que la divinidad te bendiga, saludos desde Guatemala. Muchísimas gracias a todo Guatemala y gracias especialmente a ti, Nuna Vázquez, por el tiempo. Y pues por el saludo, no sé si el tiempo, más bien el tiempo se opera igual, pero no sé si sea el mismo horario. De todas formas, muchísimas gracias hasta Guatemala y pues a seguir compartiendo. Y Tijut, bueno, espero no estarlo mencionando mal, voy a decirlo ya como Zagreb. Felicidades por sus triunfos, Judith. Muchísimas gracias, Judith, gracias, insisto, por el tiempo. Gracias a todos, esperando poder vernos el próximo viernes en la transmisión con Alejandro y Roberto, y la próxima semana, primeramente Dios, el martes con Alejandro, el miércoles nuevamente, esperando que César pueda acompañarnos en esa ocasión, y pues donde quiera que esté también que se encuentre bien, y muchas bendiciones a todos gracias por el tiempo, por la compañía, la amistad, y pues por estar siempre presentes, perdón. Ya no vi, se me fue un comentario, decía... dice Nuna que es el mismo horario. Muchísimas gracias. Dice, gracias Charlie por el... Bueno, creo que se me fue un comentario, me disculpo, creo que sí, ya no lo pude leer. Lupita Díaz dice, buenas noches, el tema de hoy está perfecto, saludos. Muchísimas gracias, Ana Bando también, gracias a todos por sus comentarios, por el tiempo, y bueno, yo me despido, mi nombre es Carlos Sánchez, les hacemos nuevamente la invitación a asistir al Grupo Samadhi, a la clínica, a conocer los tratamientos, terapias individuales, grupales, familiares, y pues bueno, siempre con la intención de promover una mejor calidad de vida. Y gracias a todos y esperando se encuentren bien, lleguen con bien a casas, bendiciones a todos ustedes y a todos sus familiares, éxitos y bendiciones, bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.